En esta unidad, la última unidad del curso, vemos crecimiento, desarrollo, la distribución de la renta, del capital, de los factores productivos y en una determinada economía y vamos a echar un ojo a cómo ha funcionado esto en el mundo y en nuestra región, en Latinoamérica, en particular, en qué estadio nosotros nos encontramos cuando hablamos de crecimiento y desarrollo. Bien, el desarrollo económico no es otra cosa que la capacidad que tiene un país, una economía, una sociedad de generar riqueza para el uso y disfrute de sus ciudadanos. Es la dinámica de crecimiento, de mejora en la cantidad de bienes y servicios producidos, que es el crecimiento económico, la mayor cantidad de bienes y servicios de Producto Bruto, del PBI, que logra un país, tiene o debería dar una mejor calidad de vida a los ciudadanos de ese país. Si esa dinámica no resulta en una mejora de la calidad de vida de sus habitantes, pues entonces podemos haber tenido crecimiento económico, pero no habremos tenido desarrollo y mejores condiciones de vida. El crecimiento económico, estrictamente hablando, es el aumento de la producción de bienes y servicios, un país que es lo que medimos como el PBI, es el aumento del PBI, ahí tenemos crecimiento. Pero el desarrollo humano, cuando hablamos de desarrollo, hablamos de una dimensión, una visión mucho más integral y donde metemos muchas otras variables. El desarrollo humano pone el foco en la persona, bien, en el ciudadano como persona que tiene necesidades y que debe satisfacer. Entonces, las condiciones necesarias para que una persona pueda desarrollarse y eh, eh, para que pueda desarrollar sus capacidades, sus habilidades y a partir de ahí pueda ver satisfechas sus necesidades y además lograr que como sociedad sean satisfechas ciertas necesidades sociales de sus ciudadanos es parte de lo que se entiende como desarrollo humano. Bien, esto implica además la no existencia de, por ejemplo, discriminación por raza, por nacionalidad, por situación social, sexual, religiosa, lo que sea. Entonces, cuando nosotros tenemos que el crecimiento económico, una disponibilidad importante de bienes y servicios en una sociedad y que ese crecimiento le permite el desarrollo personal, el desarrollo humano a los ciudadanos o a las personas de esa economía y esto se hace con igualdad de oportunidades, es decir, para todos, sin distinciones discriminatorias ahí, entonces podemos llegar a considerar lo que se entiende por desarrollo. Bien, existe un índice que es el índice de desarrollo humano, bien, que llevan a cabo el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, donde lo que hace es medir el nivel de desarrollo de cada país justamente atendiendo a estas circunstancias, estas variables de las que hablábamos, ¿no? Entonces, lo que hace es, porque una cosa es la caracterización de las variables o del concepto, la conceptualización del desarrollo humano y la otra cosa es la medición estadística de eso. Entonces hay que hacer una caracterización, una conceptualización y después esa conceptualización tiene que ser ajustadas con variables que sean estadísticamente medibles o generar condiciones de medición estadística para que podamos medir. Si no logramos medir el concepto que estamos midiendo, entonces en definitiva nunca vamos a saber si estamos creciendo o no creciendo en términos de desarrollo humano. Bien, el PNUD ha armado un índice de desarrollo humano y tiene en cuenta entonces variables como la esperanza de vida, la educación, el ingreso per cápita y varias más. Veamos cómo le va al mundo con este índice de desarrollo humano y acá lo que vamos a ver es que mientras más verde, acá la escala va del verde oscuro, va pasando al verde claro y de ahí arrancan los tonos marrones, digamos, o rojizos y mientras más claro hasta llegar a los rojizos más oscuros. Bien, el verde oscuro indica los mejores indicadores de desarrollo económico del índice de desarrollo humano para el año 2019. De ahí pasamos de verde oscuro, vamos aclarando el verde, pasamos a los rojizos y
llegamos a los rojizos más oscuros, donde tenemos los peores indicadores de desarrollo humano para el año 2019. Podemos ver entonces que en general, en promedio, si es que pudiéramos hablar de un promedio, tenemos que para países del África subsahariana, que sería el África por al sur, el desierto del Sahara en general, ¿no? Sin contar Sudáfrica, es el continente siempre más castigado en todos estos indicadores, y muchas zonas del Asia son las donde peores índices de desarrollo humano se han logrado en el año 2019. Por el contrario, los verdes más oscuros, que son los mejores y los mejores valores, indicadores de desarrollo humano, es decir, donde mayor índice de desarrollo humano se logra, fíjense que los tenemos acá tenemos los países nórdicos, sumados a Alemania, varios países de la Europa occidental, el Reino Unido, también está Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, y del otro lado también tenemos Japón y algunas otras países. Bien, fijémonos entonces que el mundo es un mundo bastante desigual desde este punto de vista, porque tenemos lugares donde se vive muy bien y tenemos lugares donde se vive muy mal. Nosotros estamos en algo así como en el índice de desarrollo humano para el año 2019, mitad de tabla. Mitad de tabla significa, nosotros tenemos, fíjense, para el año pasado, para el año 2019, más o menos los mismos indicadores que Chile, que Uruguay, mejores que Brasil, bastante mejores que Bolivia. Bueno, y acá está Venezuela, que ha venido cayendo. También tenemos mejores indicadores que México, y por supuesto que aquellos que la pasan mal, pero peores indicadores que los países donde el índice de desarrollo humano es mucho mejor. Ahora hay que hacer algunas caracterizaciones. Primero es que estos son promedios nacionales. No significa que al interior de cada país el índice de desarrollo sea igual para todos, ¿no? Tomemos el caso de Argentina, eso implicaría las desigualdades internas de los países. Tomemos el caso de Argentina, nosotros podemos tener índice de desarrollo humano en la ciudad de Buenos Aires, que similares quizás a algunos lugares de estos países donde tenemos el verde oscuro, y en la misma ciudad de Buenos Aires índices de desarrollo humano más similares a países donde están bastante por debajo de ese promedio. Pero además tenemos provincias donde tenemos muy malos indicadores de desarrollo humano, provincias donde los tenemos mejor, y dentro de cada provincia también tenemos desigualdades. No es lo mismo generalmente en los centros urbanos. Se tienen accesos a servicios, a posibilidades de desarrollo personal, que cuando nos vamos alejando en los centros, en las zonas más rurales, no los tenemos. En muchos lugares de Europa, por ejemplo, eso lo lograron de alguna manera resolver, por lo menos con las zonas rurales, ¿no? Entonces, en ciertas zonas rurales tienen, después de sus crecimientos económicos exponenciales después de la Segunda Guerra Mundial, tener indicadores de desarrollo humano más estables o con menos brecha, digamos, dentro de sus países, aunque en los últimos años también se ha estado aumentando esa brecha dentro de las zonas urbanas con las zonas periurbanas y las áreas marginales muy deprimidas en algunas ciudades. Recordemos, por ejemplo, las protestas en París. Bien. Entonces, si bien el promedio de un país puede ser mejor o peor, hay que ver cómo se comporta eso puertas adentro y qué parte de la población de un país accede a índice o muestra índice de desarrollo con niveles interesantes, y qué parte está viviendo muy por debajo en realidad de lo que podríamos estar viviendo o lo que deberíamos lograr que la sociedad en su conjunto viva. Bien. Acá tenemos algo similar, pero acá lo que tenemos es el índice de desarrollo humano del 2019 versus el 2018. Es decir, acá lo que mostramos es quién por lo menos midiendo 2019 versus 2018, quién mejoró y quién empeoró de nuevo en promedio como países. ¿Y qué tenemos? Bueno, que acá la escala va desde los azules oscuros hasta... va bajando el grado de azul hasta llegar a los rojizos y marrones al final. Bien, mientras más oscuro el marrón rojizo más se oscurece, peor le fue
pasando del año 2018 a 2019, mientras el azul es más oscuro, mejor le fue pasando del 2018 al 2019. Acá fijémonos que si bien nosotros estábamos mejor, igual que Uruguay y Chile y mejor que Brasil y México, podemos ver que midiendo el año 2019 versus el año 2018, Argentina cayó en el índice de desarrollo humano más de lo, es decir, tuvimos una performance peor que la brasilera, peor que la mexicana mejor que la brasilera, incluso México subió más de lo que subió el resto de Norteamérica. Por supuesto, estos países partiendo de una base de unos niveles de índice de desarrollo humano mucho más altos que el resto. Pero este cuadro indica cómo va un país. Acá tenemos el ejemplo de China. Fijémonos que en el año 2018 versus el 2019, que no era un espectacularmente bueno ese año para los chinos, sus indicadores de desarrollo humano han ido mejorando. En promedio, de nuevo, China es un país absolutamente desigual con realidades muy diversas. Bien, la mala noticia para Argentina es que nosotros, considerando el 2018 versus el 2019, estamos yendo para atrás. Si uno va muchos años para atrás, lo que termina haciendo es acumulando, entonces, si volvemos al gráfico anterior, índices de desarrollo humano que se vuelven estructurales, que no son buenos. Bien, entonces volvemos a la idea de crecimiento del PBI. Bueno, acá tenemos en el mundo la distribución de acuerdo a la capacidad productiva de cada país. La principal economía del mundo, es decir, el país con el PBI más grande del mundo, sigue siendo los Estados Unidos, seguido muy de cerca por China. Bien, ahora, mientras más oscuro el azul, mayor la economía de un país, y mientras más se va aclarando, más chiquita es en términos de PBI la economía de un país. Fijémonos Venezuela como ha caído. Bien, Brasil, si nos fijamos los colores, es una economía mucho más grande que nosotros, más chica que los Estados Unidos. Acá tenemos a Australia, es una economía más chica que Brasil, pero más grande que Argentina, y nosotros estamos a niveles de Producto Bruto. Esto es Producto Bruto nominal, ¿no? Pero es cantidad total de bienes y servicios producidos de Chile, y producimos más que Uruguay, Paraguay y Bolivia. Ahora acá hay también que Ecuador y Perú. Ahora acá hay que entender una cosa. Como vemos, hay una relación muy grande entre las poblaciones, que no lo tenemos anotado acá, pero las deberíamos saber. Los países que mayor producción tienen son donde mayores poblaciones tienen también, y donde mayor dotación de factor trabajo. China y Estados Unidos tienen similares niveles de Producto Bruto, todavía Estados Unidos primero. Ahora China y Estados Unidos lo hace con 300 y algo millones de habitantes, mientras que China lo hace con 1.300 millones de habitantes. Eso nos dice muchas cosas respecto a lo que vimos recién del índice de desarrollo humano, pero también al recorrido que le puede quedar a uno o a otro país. Bien, y ahora fijémonos, acá sí tenemos el PBI per cápita, es decir, aquella cantidad nominal de productos y servicios que un país produce dividido la cantidad de población que ese país tiene. Acá tenemos la escala, y fijémonos entonces que nosotros de nuevo estamos en mitad de tabla, cayéndonos un poquito para abajo. Bien, y esto esto está contado a principios del 2020, seguramente con lo que ha sucedido en el 2020, cuando el año que viene el próximo año estén los datos. Argentina, el PBI per cápita habrá todavía disminuido sus indicadores. Bien, nosotros estamos en PBI per cápita a niveles similares que Uruguay y Chile, y mejores niveles tenemos que prácticamente la mayor parte de Sudamérica y de Latinoamérica, si incluimos a México y al Caribe. Bien, entonces nosotros hemos tenido periodos de ojo, acá hay dos cosas. Acá nosotros lo que tenemos es una foto de un determinado año, cuál es el PIB per cápita por país, ¿no? Fijémonos que el PBI per cápita, los más grandes del mundo,
es Estados Unidos, que es la principal potencia, la principal economía del mundo, y algunos otros países, tenemos países nórdicos y tenemos países muy chiquitos y marcadas acá muchas islas por ahí, donde el PBI per cápita es muy alto, pero acá hay países realmente, bueno, está Suiza, está Luxemburgo, está el Principado de Mónaco, Andorra, Liechtenstein los países nórdicos que también no todos tienen los mismos PBI per cápita, pero todos tienen acumulación, digamos, de indicadores PBI per cápita altos. Bien, entonces, cuando uno mide cuál es la principal, la segunda o tercera economía del mundo, mide PBI nominal y ahí es importante la población. Cuando mide PBI per cápita uno puede estar arriba en ese ranking sin justamente tener una población muy alta, porque lo que estamos midiendo es en términos promedio por habitante cuál es la producción de ese país. Fijémonos de nuevo acá que si bien en general son altos los niveles de toda Europa, se ven todavía los resabios de las crisis y aquellos países que no han logrado alcanzar niveles de desarrollo como fue en su momento la base de la Unión Europea. Acá tenemos Ecuador, Portugal y básicamente Europa del Este, que no ha logrado tener los mismos niveles de crecimiento que la Europa occidental más Gran Bretaña. Bien, bueno, ese es el mapa, la distribución del PBI en términos de PBI per cápita. Fijémonos acá, China, la segunda economía del mundo, todavía en PBI per cápita está lejos de los principales puestos, y de nuevo gran parte de Asia, sí, gran parte de Asia y sobre todo gran parte del África subsahariana, sin contar eh, Sudáfrica, tiene muy malos indicadores, y la India, el segundo país con mayor población del mundo y quizás el mayor con el crecimiento demográfico más explosivo, eh, y a no muchos años se supone que va a ser el principal país del mundo en términos de población, tiene indicadores de PBI per cápita realmente muy malos. Recuerden que PBI per cápita es cantidad de producto dividido a la cantidad de población. O producís mucho o tenés baja población. Si tenés mucha población, para tener alto PBI per cápita tenés que tener realmente mucha producción. Es lo que le pasa a los Estados Unidos, que encabezan los dos rankings.